Bien, señora secretaria, ¿quién se encuentra presente en la sala para declarar? Sí, señor magistrado, se encuentra el señor Carlos Arturo Lozano Guillén, quien ha presentado la cédula de ciudadanía 14-203-144. Lo puedo hacer seguir. Antes que ingrese el testigo, advierto a los sujetos procesales que en la mañana vamos a recaudar este testimonio y por la tarde los otros dos que hacen falta. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Doctor Carlos Lozano, le manifiesto que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, lo ha convocado a usted para que rinda testimonio dentro de esta audiencia de juzgamiento que cursa contra el doctor César Pérez García. Se le recuerda sobre la importancia legal y moral del testimonio y la obligación que toda persona tiene de testificar cuando es requerida por una autoridad judicial. Igualmente, usted está cubierto por la garantía de no autoincriminación, es decir, no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o compañera permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad y parentesco civil. Además, se le recuerda que quien declara bajo la gravedad del juramento tiene que hacerlo ceñido exclusivamente a la verdad, so pena de incurrir en el delito de falso testimonio, reprimido por el Código Penal colombiano con una pena que fluctúa entre 6 y 12 años de prisión. ¿Ha comprendido usted las observaciones que le ha hecho la sala? Por favor, prende el micrófono. Sí, señoría, las he comprendido. Bien, entonces le vamos a recibir el juramento. A sabiendas de la responsabilidad que con el juramento asume, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, su señoría. Muchas gracias. Por favor, le recuerda a la audiencia su nombre completo y el documento de identidad. Mi nombre es Carlos Arturo Lozano Guillén y mi cédula de ciudadanía 14-203-144 de Ibagué. ¿Usted dónde nació y cuándo? Nací el 18 de junio de 1948 en la ciudad de Ibagué. O sea que ¿cuántos años tiene? 63 años. ¿Su estado civil? Casado. ¿Con quién? Con Farideh Sierra Rodríguez. ¿Cuál es su grado de instrucción? ¿Qué estudios ha realizado? Universitarios, señoría. ¿Y qué profesión tiene? En este momento me desempeño como periodista, como director del periódico Voz. Bien, ¿usted reside en dónde? Aquí en Bogotá. Y ya dijo que su ocupación es director del periódico Voz. Sí, señoría. Bien, ¿usted tiene algún parentesco con el doctor César Pérez García? Ningún parentesco. No, ¿O con alguna de las víctimas de la masacre de Segovia? No, señor, no las tengo. Bien. Esta prueba también la solicitó la defensa. En consecuencia, inicialmente se le concede la palabra al señor defensor para que le formule el interrogatorio que estime pertinente. Puede proceder, señor defensor. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Lozano, ¿puede decirle a la Corte cuál es su filiación política o en qué movimientos ha militado usted? Yo soy militante y dirigente del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo en la actualidad. Pertenecí también a la Unión Patriótica, en tanto que el Partido Comunista fue una de las fuerzas políticas que la integraron desde su fundación. Dijo usted ahorita que es el actual director del periódico Voz. Sí, señor, así es. ¿El periódico Voz es el órgano oficial del Partido Comunista o estoy equivocado? Es el órgano central del Partido Comunista Colombiano, sí, señor. Para el año 1988, ¿usted en qué se desempeñaba, sobre todo para la época de final del 88, cuando acaeció la masacre de Segovia? ¿Usted qué se ocupaba? ¿Qué era su actividad en esa época, doctor Lozano? En el año de 1988, cuando la masacre de Segovia,
Yo me desempeñaba como integrante del Consejo de Redacción del periódico Voz y era el gerente de la editorial Colombia Nueva, que era la imprenta que editaba el periódico semanario Voz. El director del periódico en aquella época era Manuel Cepeda Vargas, quien posteriormente fue congresista. Recuérdele a la Corte, doctor Lozano, cómo fue el tratamiento que le dio el periódico Voz, del cual usted era del Consejo Editorial, según nos acaba de decir, y el cubrimiento que le dio a la masacre de Segovia. ¿Puede ilustrarnos el conocimiento que usted tuvo de esa época, de esa masacre, sus antecedentes, su desarrollo, qué se decía sobre autores, sobre partícipes, sobre determinadores, etcétera? Todo según la visión que tuvo de esos hechos el periódico Voz, del cual usted era del Consejo Editorial. Por supuesto que para la época, por el tema de tanto interés y de tanta afectación para el Partido Comunista y la Unión Patriótica, lo leí, lo conocí en su oportunidad y he tenido ocasión de releerlo recientemente. El cubrimiento de esa información la hizo el propio director del periódico de la época, Manuel Cepeda Vargas, quien se desplazó al día siguiente de la masacre al territorio del municipio de Segovia para elaborar las crónicas y recoger los testimonios de personas sobrevivientes y que pues pudieron registrar lo horrible que significó esa masacre para la población de Segovia y en particular para la Unión Patriótica. Podría decir que básicamente hay tres cosas fundamentales en esos registros y en los testimonios que recogió Manuel Cepeda y que están consignados en los periódicos que circularon después de la masacre. Una primera cuestión que podría yo decir que es una especie de denuncia que se hace sobre el hecho de que fue una masacre anunciada, por cuanto previo a la masacre circularon amenazas, panfletos, rumores que decían que esto iba a ocurrir como un castigo para una población que había elegido alcaldesa de la Unión Patriótica y en donde se había obtenido la mayoría por parte de este partido político. En segundo lugar, al mismo tiempo ese registro periodístico de Manuel Cepeda señalaba que a pesar de estos antecedentes, de esta especie de anuncio de que esto iba a ocurrir, ninguna autoridad en el orden nacional asumió una medida para prevenir esta situación y que más bien el día mismo de la masacre la fuerza pública y el ejército y la Policía Nacional intervinieron para que esto ocurriera. Y en tercer lugar, las acusaciones, los señalamientos que hacían las crónicas de Manuel Cepeda con base en los testimonios de personas, de sobrevivientes, apuntaban a que esa había sido una masacre de los grupos paramilitares y que habían tenido la complacencia, la complicidad tal vez de la fuerza pública allí instalada en el municipio de Segovia. Fueron varias las crónicas que escribió Manuel Cepeda y que siempre estuvieron apuntando a señalar la autoría paramilitar y por supuesto la responsabilidad que en ello tenía por acción o por omisión de la fuerza pública, principalmente del Ejército y de la Policía Nacional. Ha hablado usted de que esas crónicas, sobre todo las inmediatamente posteriores a la masacre, las elaboró el doctor Cepeda, que era el director de Voz en esa época.
Tengo en mis manos la primera página del periódico Voz de noviembre 17 de 1988, cuyo facsímil le muestro, que obra en el proceso, en este proceso. Y en esta primera página dice, subrayado un título: infame masacre en Segovia, obra del militarismo. Aquí se condensan pues varias publicaciones sobre esos hechos de una investigación que elaboró el periódico Voz. ¿Usted recuerda esas publicaciones y intervino en esa investigación o estuvo de acuerdo con lo que allí se publicó acerca de las causas, motivos, desarrollo, etcétera, de la masacre? Por supuesto que conocí esas publicaciones y todos los elementos que se aportaron para que esos informes se pudieran publicar en nuestro periódico. No participé directamente en ello porque no hacía parte de la redacción política ni de derechos humanos en esa época del periódico Voz, pero por supuesto que tuve conocimiento y en las reuniones del Consejo de Redacción fuimos informados y avalamos con nuestro respaldo que esas publicaciones se hicieran, porque tal y como lo decía anteriormente, en los testimonios, en las investigaciones que hizo una persona pues de tantas calidades periodísticas como Manuel Cepeda Vargas, de tanto rigor, por supuesto hizo reportajes, recogió testimonios y reunió todos los elementos que le permitieran al periódico señalar con precisión que esa era una masacre anunciada y que la responsabilidad de ella recaía en el paramilitarismo y en sus cómplices, que ante las evidencias resultaba inequívoco que eran el ejército acantonado allí en Segovia y la Policía Nacional. Doctor Lozano, ¿recuerda usted para el sepelio de las víctimas de esa masacre qué personajes de la dirigencia de la Unión Patriótica se trasladaron a Segovia? Sobre todo, ¿quiénes de los que llevaban la representación de la Unión Patriótica en el Congreso de la República? Bueno, no recuerdo con exactitud, pero tengo casi la certeza que estuvo Manuel Cepeda en su calidad de director del periódico y miembro en esa época de la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano. Por parte de la Unión Patriótica, si no estoy mal, estuvo en ese entonces el representante Carlos Enrique Cardona, que era conocido como Braulio Herrera, que era representante de la Cámara por Bogotá, y si no estoy mal también estuvo Bernardo Jaramillo, que era representante de la Cámara por el departamento de Antioquia. Pero de lo que sí tengo certeza plena es que a las víctimas las acompañaron los dirigentes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica en su época. Eso significa, si estuvo, como usted lo dice, el doctor Cepeda, director de Voz, en ese momento, que la investigación que dio lugar a la publicación, cuya primera página acabo de mostrarle en el periódico, y que la hizo, las crónicas las elaboró su director, el doctor Cepeda Vargas, respondían al conocimiento que él tuvo in situ, es decir, en Segovia, como asistente que fue al sepelio de las víctimas. ¿Estoy en lo cierto? Sí, está en lo cierto, doctor. Fue Manuel Cepeda quien asumió esa tarea
de reportero en el propio escenario de los acontecimientos, y posteriormente hubo otros periodistas del periódico que se desplazaron a hacer cubrimiento. Recuerdo Roberto Romero, que después fue jefe de redacción, hoy no es periodista del semanario Voz, que también logró hacer otras crónicas complementarias a las que había hecho Manuel Cepeda, todas con esa misma referencia, ubicando pues las responsabilidades ya mencionadas en quienes habían cometido esa masacre. ¿Usted recuerda, doctor Lozano, que en esa publicación, esa investigación de Vox que se publicó en ese periódico y en otra que posteriormente salió el 24, tal vez del mismo mes, el doctor Cepeda o los demás periodistas del periódico hubieran publicado, hubieran hecho alguna referencia a que en Segovia se comentaba, se rumoraba, se decía o figuraba de alguna manera el doctor César Pérez García como autor intelectual, como determinador, como partícipe, como autor, coautor, de alguna manera vinculado con la masacre de Segovia? En las crónicas que fueron publicadas en el periódico Voz por Manuel Cepeda y posteriormente por otros periodistas, no aparece en ningún momento una alusión directa por vía de rumores o de señalamientos a la presunta responsabilidad del doctor César Pérez García. ¿Usted escuchó para esa época mencionar el nombre del doctor César Pérez García vinculado de alguna manera a la masacre de Segovia? No, señor, nunca lo escuché. Doctor Lozano, ¿usted desde cuándo conoce al doctor César Pérez García? ¿Desde cuándo, díganos, con motivo de qué y cómo han sido sus relaciones con él? Bueno, por supuesto, el doctor César Pérez García ya escuchaba en aquella época, en tanto que era una figura de la política nacional y fue presidente de la Cámara de Representantes, pero en aquella época no tuve una relación personal y no conocí directamente al doctor César Pérez García. Podría decir que realmente lo he conocido en los últimos 5 o 6 años, en que he tenido un trato directo con él y a quien he encontrado en algunas actividades académicas en la Universidad Cooperativa, en algunas actividades sociales y de solidaridad incluso con Cuba, donde nos hemos encontrado. Tal vez en 3 o 4 oportunidades lo he visitado en su oficina de la Universidad Cooperativa, en donde hemos conversado en general sobre distintos aspectos, y esas son las relaciones que he tenido con el doctor César Pérez García. En el periódico Voz, mientras usted estuvo allá en el Consejo Editorial o en el Comité Editorial, ¿usted oyó hablar y que tuviera alguna relación con la masacre de Segovia de un movimiento autodenominado MRN, una sigla que correspondería al nombre de Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño? Sí, cómo no, nosotros conocimos, incluso previo a la masacre de Segovia, conocimos algunos facsímiles de pasquines que circularon amenazantes y casi que anunciando la ejecución de esa masacre, y se correspondía a eso pues con la actividad de grupos paramilitares que ya hacían presencia en el territorio del departamento de Antioquia y más pues en esa parte de la región antioqueña, ¿no? En esa época, y por el conocimiento de esos pasquines y de la existencia de ese movimiento y de sus acciones intimidatorias y de terrorismo previo a la masacre, en algún momento se mencionó al doctor César Pérez García como fundador, creador o de alguna manera vinculado con ese movimiento MRN, Muerte a Revolucionarios del Nordeste.
No, señor, nunca escuché eso y tampoco lo vi en ninguna de las notas y de las denuncias del periódico. Está registrado en los impresos del periódico Voz y esa alusión o esa acusación directa jamás la vi allí planteada. ¿Usted tuvo conocimiento de que el doctor Cepeda, que estuvo allí en el sepelio y por consiguiente tuvo contacto con los parientes de las víctimas y con el pueblo, con la militancia misma de la Unión Patriótica que sobrevivió o que padeció esa masacre de alguna manera, que él le hubiera comentado a usted o directamente a usted, los dirigentes de la Unión Patriótica de Segovia, los concejales, la misma alcaldesa, cualquiera de los que militaban en ese movimiento, que el doctor César Pérez García tenía algo que ver o con el MRN o con la masacre como una reacción por haber perdido la alcaldía de Segovia? No, señor, en ese momento, en esa época, no le escuché a Manuel Cepeda cualquier sugerencia o afirmación que estuviera orientada a acusar al doctor César Pérez García, y tampoco la vi en los registros de crónicas y de informaciones y denuncias que se publicaron en torno a los antecedentes y a la masacre misma de Segovia. Consta en el proceso, doctor Lozano, que el doctor César Pérez García fue presidente de la Cámara de Representantes para el periodo 1987-1988 y fue por segunda vez presidente de la Cámara de Representantes en el periodo 1992-1993. También consta en el proceso, en los respectivos anales del Congreso, que al postularse la segunda candidatura del doctor César Pérez García a la presidencia de la Cámara, el doctor Manuel Cepeda Vargas, a nombre de la Unión Patriótica, acogió esa candidatura y anunció su apoyo irrestricto al doctor César Pérez García para la presidencia a la Cámara en el año 92-93, vale decir 4 años después de la masacre de Segovia. La pregunta que le quiero hacer es, de saber la Unión Patriótica, alguno de sus miembros, de sus militantes de Segovia o a nivel de las directivas nacionales, que el doctor César Pérez García era el fundador del MRN o que de alguna manera estuvo vinculado con la masacre de Segovia por haber perdido la alcaldía de Segovia, la Unión Patriótica lo hubiera apoyado para la presidencia de la Cámara de Representantes como lo apoyó para que consiguiera él casi por unanimidad esa distinción? Estoy convencido que si a la época hubiera existido algún elemento que apuntara a la responsabilidad del doctor César Pérez García en esa masacre tan horrible como la de Segovia, que afectó lo más profundo del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, de sus sentimientos, por supuesto, en momentos de mucha afectación por el genocidio, por el exterminio de la Unión Patriótica, que no se hubiera dado ese respaldo, y mucho menos por una persona como Manuel Cepeda Vargas, a quien conocí y le reconozco no solamente sus grandes capacidades intelectuales y políticas, sino su profundo sentimiento y su humanismo, que no le hubiera permitido conectar con una cosa de estas. Por ese conocimiento que usted nos ha referido ahora del doctor César Pérez García, usted, ¿cómo lo ubica él desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de sus
de su modo de ser, en la izquierda o en la derecha. ¿Cómo era su matrícula, digámoslo así, ideológica, la del doctor César Pérez García? Bueno, no podría decir si es de derecha o es de izquierda, porque eso es una decisión y una condición muy subjetiva, pero en general reconozco que en muchas ocasiones, y quizá fueron los que llevaron a esas coincidencias y a esos respaldos, se resaltaron las posiciones democráticas, progresistas del doctor Pérez García. Cuando usted dice democráticas y progresistas, ¿quiere significar con ello afines a la izquierda? Por lo menos con un criterio de amplitud, de tolerancia, ¿no? Doctor Lozano, usted, conocedor de ese pensamiento, o al menos de lo que usted reconoce ha caracterizado al doctor César Pérez García, ¿considera que él fuera capaz de reaccionar ante la pérdida de las elecciones del Partido Liberal, del cual era uno de sus dirigentes, sobre todo en la región del nordeste antioqueño, para la época de la masacre de Segovia, que la reacción del doctor Pérez por haber perdido esas elecciones fuera la de querer acabar con la Unión Patriótica, al menos en Segovia? No, doctor, no creo que esa pueda ser la reacción del doctor Pérez García, ni de ninguna persona, pues, que ante la pérdida de unas elecciones pueda ocurrir. Naturalmente, en un país con las situaciones nuestras, pues se dan esas circunstancias, pero no creo que el doctor Pérez García haya reaccionado de esa manera. No tengo ninguna prueba para decirlo, ni mucho menos por lo que estoy señalando, de lo que le reconozco en sus posiciones políticas, democráticas. En su momento, en las investigaciones que adelantó vos, ¿qué se palpaba o qué se sentía, qué se veía en Segovia? ¿Cuáles pudieron haber sido las razones para que se diera esa masacre en Segovia, y quiénes posiblemente los autores o los interesados en que se llevara a cabo semejante matanza? Bueno, para mí está claro que la masacre de Segovia ocurrió en el marco del exterminio, del genocidio de la Unión Patriótica, que fue un proyecto nacional, no solamente regional, y que comprometió no solo a los grupos paramilitares, sino a sectores que podríamos llamar vinculados al establecimiento, autoridades civiles y militares, poderes institucionales y poderes fácticos, tanto a nivel nacional como en las regiones, que estaban interesados en acabar con la Unión Patriótica, en tanto que significaba un proyecto alternativo al statu quo, al poder tradicional en Colombia, es decir, algo que tenía que ver con la naturaleza violenta del Estado colombiano, que nunca tuvo una perspectiva amplia, tolerante, garantista, para que todas las fuerzas políticas pudieran actuar con plena igualdad en el escenario político nacional. Justamente, aunque usted no me lo está preguntando, pero lo anotaría, esa es en buena medida una de las causas fundamentales de este largo conflicto trágico y de barbarie que hay en nuestro país. Entonces, la Unión Patriótica fue sometida a ese aniquilamiento sistemático, y creo que la masacre de Segovia hace parte de ese cuadro, de esa situación compleja desde el punto de vista sociopolítico en nuestro país y de su historia. Muchas gracias, doctor Lozano. Señor presidente, a usted, no, doctor. Señor agente del Ministerio Público, perdón, antes el doctor César Pérez García desea formularle alguna pregunta al testigo. Bueno, tiene la palabra.
Para esa época hubo un desplazamiento campesino en el municipio de Remedios, que fueron obligados los campesinos a salir a la zona urbana. Yo tuve la oportunidad de asistir con Manuel Cepeda y con Carlos Jiménez Gómez, que era el procurador, con el fin de observar lo que pasaba y ayudarle a la comunidad campesina. ¿Usted recuerda algún episodio de esa época? Sí, doctor César Pérez García. Esos acontecimientos también fueron registrados en el periódico Voz, el éxodo campesino, y que tuvo que ver con las mismas intimidaciones, con las mismas amenazas que siempre precedían a ese tipo de masacres, y recuerdo de su presencia con Manuel Cepeda y con el procurador de la época, el doctor Carlos Jiménez Gómez, porque eso fue registrado en el periódico, ahí aparece pues reseñado como un hecho que ocurrió y así fue, claro. Con la venida de la presidencia, doctor Lozano, usted desde el partido ha tenido conocimiento de nuestros convenios culturales con Cuba, especialmente en el campo de la salud y de la ingeniería, que anualmente llegan al país profesores únicamente a desarrollar los programas, y que el programa de medicina, que tiene 4 programas, la Universidad Cooperativa de Medicina en Pasto, Villavicencio, Santa Marta y Medellín, tuvo parte en el contenido curricular orientado por los profesores cubanos. Sí, señor, tengo conocimiento de esos convenios que la Universidad Cooperativa ha tenido y tiene con la República de Cuba. Por último, doctor Lozano, anualmente se celebra el aniversario del gobierno de la Revolución Cubana. ¿Usted conoce si en la universidad se ha celebrado el aniversario? Sí, lo conozco. Cooperativa. Sí, lo conozco, doctor Pérez, y en varias oportunidades he sido invitado, he intervenido allí en aquellos actos de solidaridad con Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Lozano. Señor agente del Ministerio Público, ¿desea formular cuestionamientos al testigo? Sí, cómo no, señor magistrado. Tiene la palabra. Señor Lozano, dentro de las indagaciones y crónicas que realizó el doctor Cepeda y del que usted afirma tuvo conocimiento, indagaron sobre las investigaciones que estaban realizando las autoridades por la misma época, coetáneamente, es decir, noviembre, diciembre de 2011, cuando ocurrió la masacre. Bueno, fundamentalmente las indagaciones del periódico se hicieron con base en los testimonios de familiares de víctimas, de miembros de la Unión Patriótica en la región, y con algunas informaciones que lográbamos obtener pues del adelanto de la investigación, que como era lógico se adelantaba bajo ciertos rigores de reserva a los cuales no teníamos acceso. Pero en lo posible, por supuesto, esa fue una fuente y también de alguna manera se reflejó allí en el periódico. La pregunta viene a lo siguiente. En esa época, en el mes de noviembre, inmediatamente después de la masacre, se ordenó un desplazamiento de una comisión de la Procuraduría precedida por el procurador delegado del entonces para la Policía Nacional y unos agentes especiales del Ministerio Público, y rindieron un informe el 1 de diciembre de 1988 al entonces Procurador General de Nación, y llegan a la siguiente conclusión, bastante distinta a lo que usted ha afirmado ahí.
Es más, permítame leerles una excerpta pequeña. Es más, resulta incontrovertible que el MRN surgió a partir del momento en que se desmoronó el cacicazgo de los viejos dirigentes políticos locales hegemónicos hasta consolidarse en la región la mayoría política de la UP. En este sentido son significativos los testimonios del padre Jorge Mira y Yael Cano de Ortiz. Si usted dice que fueron militares, paramilitares, pero aquí ya tocan la parte política, esa es mi pregunta. ¿Qué puede decir al respecto? No, yo lo he dicho en la anterior respuesta, que no me cabe la menor duda que esta masacre de Segovia está en el marco del exterminio de la Unión Patriótica, y ese exterminio, por supuesto, no fue simple y llanamente ejecutado por el paramilitarismo porque a ellos se les antojó. Desde luego que hubo muchas complicidades, y esas complicidades se encuentran también a nivel nacional, a nivel regional. Lo hemos visto con el fenómeno de la parapolítica, en donde hay pues tantos lazos, tantas cosas que confluyen en ese tipo de situaciones de violencia, del accionar del paramilitarismo. Y no me cabe la menor duda, siempre lo dijimos desde el comienzo y lo dijo Manuel Cepeda, que allí había presencia de poderes fácticos y que sin duda pudieron intervenir. Eso, por supuesto, nunca llevó ni a Manuel Cepeda ni a ninguno de los que investigaron de la parte nuestra a que condujera pues a hacerle señalamientos concretos al doctor César Pérez García, porque no teníamos los elementos. Pero sí creo, como ha sido en el orden nacional, que allí confluyeron muchas cosas, y entre ellas los poderes regionales, claro que sí. No más preguntas, muchas gracias. La señora apoderada de la parte civil, ¿desea preguntar? Sí, señor presidente. Tiene la palabra. Gracias. Señor Carlos Lozano, ¿usted fue dirigente de la Unión Patriótica? No fui dirigente de la Unión Patriótica. En la época de la Unión Patriótica era dirigente del Partido Comunista, cargo que todavía ostento, y el Partido Comunista, pues como es conocido públicamente, era la principal fuerza política que hacía parte de la Unión Patriótica, aunque la Unión Patriótica tenía su propia estructura y eran otros los dirigentes del Partido Comunista que estaban en la dirección de la Unión Patriótica, no fui yo. Podemos entender que, sin embargo, no, usted ya lo ha expresado, era militante de la Unión Patriótica, ¿verdad? Claro, hacía parte de la Unión Patriótica en mi condición de militante comunista, claro. En su condición de militante de la Unión Patriótica, usted puede referirle a la Corte cómo se vivió el exterminio de este movimiento político en el país. ¿Cuál era ese contexto en el que se daban estos hechos? El exterminio de la Unión Patriótica aparece precisamente en el mismo instante en que irrumpe en el escenario político como una fuerza muy importante que obtiene unos resultados electorales que de alguna manera rompió el monopolio que en aquella época tenía el bipartidismo en el manejo y en el control de la política colombiana. Podríamos decir que la Unión Patriótica se presenta como una fuerza real y una alternativa a ese poder que hasta ahora había existido en Colombia. Eso, por supuesto, lleva a la consecuencia que grupos, no solo paramilitares, sino grupos militaristas de la ultraderecha en Colombia, organizaran lo que hemos conocido como el exterminio, como el genocidio de la Unión Patriótica, que algunos se lo atribuyen a la famosa doctrina de la combinación de las formas de lucha, pero que la Unión Patriótica, por el contrario de quienes atribuyen esa formulación, significaba era un esfuerzo político hacia la paz, para ponerle fin a la confrontación armada que había en el país entre fuerzas guerrilleras y el Estado colombiano, y que más bien fuera el escenario político de la democracia,
de la reconciliación nacional para que allí se pudiera construir un nuevo país sobre la base de una paz con democracia y con justicia social. Pero estos sectores de la ultraderecha, precisamente tratando no solamente de impedir que se allanara el camino hacia un proceso de paz, sino también en el propósito de liquidar a la fuerza que emergía como una alternativa política en las condiciones de la paz y de la justicia social, determinó su liquidación, su exterminio. Y en esto está comprobado, no digo solamente por lo que hemos hecho en el periódico Voz a lo largo de los años, sino incluso por investigaciones judiciales, por investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, en que fue un genocidio sistemático, orquestado, orientado por una serie de factores, de circunstancias y de agentes incluso del Estado, autoridades civiles y miembros de la fuerza pública que participaron en ello, integrantes de partidos políticos que querían conservar el poder nacional, el poder local, el poder regional, que estaban aferrados pues al manejo clientelista y corrupto de la política colombiana y que se resistían pues a cualquier cambio distinto. Así que yo creo que ese fue el factor que más pesó para el exterminio de la Unión Patriótica y para que hechos como la masacre de Segovia ocurrieran en la más completa impunidad, sin que el Estado, sin que la autoridad tomara ninguna medida de prevención para evitar eso. Usted ha manifestado que la masacre de Segovia se da en el contexto de persecución y exterminio contra el movimiento Unión Patriótica. Con relación al nordeste antioqueño, ¿usted conoció cómo se vivía esa situación en esta zona del país? Claro, fue una situación terrible, fue una situación de violencia sistemática, fue una de las regiones en donde más se ensañó la guerra sucia, el exterminio de la Unión Patriótica. Fue toda esa parte del nordeste antioqueño y del Urabá, no solamente antioqueño, sino del Urabá cordobés y de regiones del Magdalena Medio, en donde había surgido la Unión Patriótica como una fuerza real, como un fenómeno político que pretendía cambiar la situación en el país y ampliar la democracia. Entonces yo creo que eso fueron características que tuvo toda esta situación y en ello está inscrito el hecho mismo de la masacre de Segovia. ¿Conoció quién era el líder político por excelencia en la región del nordeste antioqueño? Sí, en la época por supuesto que se mencionaba al doctor César Pérez García como dirigente del Partido Liberal en la región. ¿Conoció cómo se dieron las relaciones y la contienda política entre la Unión Patriótica y el Partido Liberal en el municipio de Segovia? Sí, yo la verdad no conozco en detalle, pero conocí de muchas circunstancias. No hubo nunca un acuerdo político, aunque sí hubo coincidencias. Quizás eso pesó mucho en las posteriores respaldos que obtuvo el doctor César Pérez García cuando fue candidato a la presidencia de la Cámara. Es decir, se dieron una serie de circunstancias, aunque que recuerde no hubo pues una confrontación permanente ni una pugnacidad que me permitiera concluir que eso fue lo que caracterizó a esas relaciones, ¿no? Usted manifestó que había conocido en su trabajo en el periódico Voz panfletos o comunicados, amenazas en contra de miembros de la Unión Patriótica. ¿Recuerda los contenidos, así sea de manera muy somera, de algunos de esos comunicados? ¿Cuál era la razón de ser de las amenazas? Sí, claro, las amenazas apuntaban a decir que había que acabar, que había que exterminar, expulsar a la Unión Patriótica y a los comunistas de estas regiones, o exterminarlos o acabarlos. Incluso en la época conocimos de planes concretos para aniquilar a la militancia de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, planes que fueron
ejecutados y que fueron adelantados, no obstante que oportunamente se denunciaron ante las autoridades y nunca se tomaron las medidas para prevenir que esos planes se ejecutaran como se hicieron y causando el exterminio y la liquidación de generaciones enteras de militantes de la izquierda, de hombres y mujeres que estaban dedicados a la búsqueda de construir una nueva Colombia. ¿Usted recuerda uno de esos panfletos que se conoció como la Carta Abierta número 2? Con las siglas del MRN, Movimiento Muerte Revolucionarios del Nordeste, ¿la recuerda? Sí, conocí varios panfletos del MRN, no recuerdo en concreto la número 2, pero sí conocí varias, claro que sí. Algunas de ellas, los facsímiles, fueron publicados en el periódico Voz, deben estar allí en los impresos, ¿no? Con la venida del señor presidente voy a hacer lectura de una parte de la Carta Abierta número 2. Señor Carlos Lozano, la Carta Abierta número 2 al pueblo del Nordeste, habla el MRN, solamente voy a leer la parte final. Comienza diciendo: nos respondió el Partido Comunista la primera carta que le escribimos al pueblo. Al final dice: desde ya le decimos al pueblo que apoyamos la candidatura presidencial del destacadísimo luchador contra la subversión, general Fernando Landazábal Reyes. Respaldamos al gran caudillo de esta región, doctor César Pérez García, en su anhelo por la presidencia de la Cámara de Representantes. Saldremos para la elección popular de alcaldes con 2 honrados baluartes, don Humberto González para Remedios y don Sigifredo Zapata para Segovia. No aceptaremos alcaldes comunistas en la región, como tampoco consejos municipales integrados por idiotas campesinos o vulgares obreros como los de la Unión Patriótica, ya que no tienen la inteligencia para desempeñar tales posiciones y manejar estos municipios que siempre nos han pertenecido y ahora recuperaremos, cueste lo que cueste. Fuera comunistas y guerrilleros del Nordeste, no más guerrilleros en las administraciones. Espérenos, saldremos con un gran golpe mortal. MRN. ¿Recuerda ese contenido? No, el contenido concreto no lo recuerdo. Yo recuerdo varias cosas del MRN y varios, pero este contenido no lo recuerdo en concreto, en particular, pero sin duda que el MRN estuvo comprometido en toda esta campaña criminal para exterminar a la Unión Patriótica, no me cabe la menor duda. ¿Cuál cree que sea o quiénes pudieron gestar el MRN? Como lo he dicho anteriormente, el MRN, como los grupos paramilitares, pues no me cabe la menor duda que estaban animados, alentados e integrados por poderes institucionales algunos o personas que estaban vinculados a poderes del Estado y también poderes fácticos como los poderes regionales, los latifundistas, ganaderos, dirigentes políticos que no querían que en Colombia se abriera la posibilidad de una paz. Eso no me cabe también la menor duda que era así, ¿no? Este comunicado, por los contenidos que he leído, parece corresponder a la época de la campaña electoral para elección popular de alcaldes. Para entonces ya se mencionaba el nombre del señor César Pérez, que era a quien respaldaba el grupo Muerte Revolucionarios del Nordeste. ¿Qué le dice a usted de esta comunicación? Bueno, por supuesto que es una comunicación que ubica ciertas simpatías que podía tener el MRN, ¿no? Y que en su momento pues jugaron un papel en toda la situación negativa que se dio allí en el sureste antioqueño y en Segovia. También el MRN expidió otra amenaza, no sé si la recuerda, contra los alcaldes ya elegidos de la Unión Patriótica en la zona del Nordeste. Justamente ese comunicado, ese panfleto o amenaza expresaba que debían morir
que iban por los alcaldes elegidos en Segovia, Remedios, Yondó y, bueno, no recuerdo el otro municipio. ¿Usted recuerda ese contenido? Yo no recuerdo realmente los contenidos particulares. Como lo decía anteriormente, no tenía que ver con la redacción política de derechos humanos, pero fueron publicados varios facsímiles y por lo menos sí recuerdo que todos los facsímiles del MRN apuntaban a amenazar, a intimidar y a anunciar que los alcaldes y los concejales y los dirigentes de la Unión Patriótica iban a ser asesinados. Eso por supuesto que lo tengo claro. Dentro de los alcaldes elegidos en la primera elección popular de alcaldes 1988, pues está Rita Ivonne Tobón en el municipio de Segovia y está el señor Elkin de Jesús Martínez en el municipio de Remedios. ¿Recuerda la suerte de este militante de la Unión Patriótica, Elkin de Jesús Martínez? Sí. Elkin Martínez, si no estoy mal, fue asesinado, claro. Y Rita Ivonne tuvo que salir al exilio para preservar su vida. Y ese homicidio del Elkin de Jesús Martínez, ¿usted lo encuentra también, lo ubica también dentro del contexto de persecución a la Unión Patriótica? No me cabe la menor duda. Todos los asesinatos que se ocurrieron en esos años de alcaldes, de concejales, de diputados, de senadores, de representantes a la Cámara, candidatos presidenciales, pues fueron incluso, como suele decirse, reivindicados por estos criminales. Ellos mismos lo reconocieron y en las pocas investigaciones judiciales que avanzaron en medio de la enorme impunidad sobre este tema, pues mostraron de que fueron crímenes para liquidar, para exterminar a la Unión Patriótica. En el cuaderno número 8 de anexos que hace parte del expediente que concierne a este caso, hay varias declaraciones en donde miembros y dirigentes de la Unión Patriótica del municipio de Segovia señalan que pudo haber tenido participación o intervención el señor César Pérez García y refieren justamente la situación de que se daba porque en la masacre de Segovia y que ésta se dio justamente, según el decir de ellos, porque la Unión Patriótica había ganado las elecciones del 86, había ganado con mucha fuerza en 1988 y el Partido Liberal quería recuperar su poder político en la región. Pero también desde el año 1993 el señor Alonso de Jesús Vaquero, conocido con el alias de Vladimir, había rendido una declaración, una entrevista a funcionarios de la Fiscalía en donde expresaba de manera clara y concreta el nombre del señor César Pérez como determinador de la masacre. Le hago esta referencia, ¿por qué? Porque justamente en el año 1993 se produce un debate en el seno del Congreso de la República, más exactamente en la Cámara de Representantes, el 17 de noviembre del año 1993. Antes de comenzar ese debate, el señor César Pérez ha expresado ante esta audiencia y en ocasiones pasadas que visitó al señor Fiscal General de la Nación porque ya conocía que se rumoraba que en contra de él había sindicaciones de que hubiese podido participar de alguna manera en la masacre de Segovia. Y en ese debate que se da en el año 1993 en la Cámara de Representantes, sale de la Fiscalía, va a la Cámara de Representantes y es allí donde el señor Manuel Cepeda, miembro del Partido Comunista y representante de la Unión Patriótica, Ovidio Marulanda Vélez, y Hernán Mota le brindan un respaldo al señor César Pérez expresando que no lo consideran responsable de esos hechos. Usted ha manifestado que si el partido hubiese conocido de alguna sindicación no hubiese dado ese respaldo. ¿Cómo responde usted frente a una actitud de esta naturaleza de los dirigentes locales de la Unión Patriótica y del Partido Comunista brindando respaldo a quien ya se sabía había sido señalado como determinador, presunto determinador de la masacre? Bueno, aquí es importante separar dos cosas. La primera
Sí, efectivamente se conoció el testimonio de este señor paramilitar, quien hizo las acusaciones al doctor César Pérez García. Pero, en segundo lugar, los testimonios o las afirmaciones de algunos sobrevivientes, de algunos familiares, nosotros los conocimos posteriormente, y sobre todo cuando ya pasó de la etapa de los rumores, de las acusaciones de este paramilitar, a ser parte de un proceso judicial que por supuesto habrá que esperar los resultados del mismo. Así que básicamente creo, yo no tomé esa decisión por supuesto, no participé en ella, pero conozco muy bien las características, las calidades de Manuel Cepeda y de quienes participaron en ese debate, que la decisión se tomó con base en que la acusación provenía de un sujeto pues que no nos merecía pues mucha credibilidad y que a lo mejor pretendía era desviar la atención sobre quienes habían perpetrado esa masacre, que ya teníamos nosotros mucha evidencia, muchos testimonios que provenían de paramilitares, pero en contubernio con el ejército y la policía en Segovia. ¿Y qué decir de los testimonios rendidos bajo la gravedad de juramento por dirigentes de la Unión Patriótica, víctimas de esa persecución en el municipio de Segovia, que también lo expresaron desde que comenzaron las investigaciones? Sí, nosotros los conocimos posteriormente y nos merecen todo el respeto y por supuesto están a disposición de la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien tomará la decisión, ¿no? La jurisdicción regional produce 2 decisiones de primera y segunda instancia y en ellas dispone compulsar copias para que se investigue al señor César Pérez García. ¿Qué cubrimiento hizo el periódico Voz de ese suceso? Hizo el cubrimiento periodístico. ¿Recuerda? No recuerdo la fecha, pero se hizo el cubrimiento periodístico, por supuesto, de que existían esas acusaciones que ya se convertían en indagaciones jurídicas, no judiciales. ¿Usted sabe si el señor César Pérez García contribuyó al esclarecimiento de los hechos de la masacre de Segovia? No conozco. ¿En alguna oportunidad observó la voluntad de este señor de expresarle a sus aliados del Partido Comunista y de la Unión Patriótica a ese nivel cuáles eran sus impresiones acerca de lo que había acontecido con la masacre de Segovia? No, nunca recibimos ninguna explicación ni la exigimos, porque que pensamos pues que debe ser la justicia la que debe dirimir esto, pero le aclaro, por supuesto, que no existía ninguna alianza, eso lo dije desde el comienzo, no había ninguna alianza política ni ideológica, sino existían unas coincidencias apenas pues en la actividad política y parlamentaria sobre todo, ¿no? Creo que no es más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora apoderada de la parte civil. Doctor Carlos Lozano, usted ha mencionado aquí a Alonso de Jesús Vaquero Agudelo alias Vladimir. ¿Usted en algún momento lo entrevistó en su labor dentro del periódico? No, doctor, no, honorable magistrado, nunca lo entrevistamos. Por lo general, entre otras cosas, no tenemos mucho acceso a esas personas cuando están capturadas. La experiencia es que el periódico Voz, por lo general, es discriminado en ese tipo de accesos a personas que están en cautiverio y que son más fácil para otros medios de comunicación. Pero nunca lo entrevistamos, señor magistrado. De manera que usted no le escuchó directamente a él hacer acusaciones en contra del doctor César Pérez García. No, la leímos fue en los medios de comunicación, sí, señor. ¿Usted recuerda haber tenido o qué información tiene acerca de la presunta vinculación de Henry Pérez, Fidel Castaño, Alonso de Jesús Vaquero y César Pérez García en los hechos conocidos como la masacre de Segovia?
Todas las informaciones al respecto las recogimos o tuvimos conocimiento mejor por los medios de comunicación. Si vemos las crónicas que se hicieron en el periódico Voz, se hacen más acusaciones genéricas en lo que tiene que ver con el paramilitarismo y se particulariza más en el caso de la participación militar o de policía, porque por supuesto había más posibilidad de identificar a quienes estaban al frente de estas instituciones allí en Segovia. Pero en los otros casos fue más por informaciones de prensa a partir de los señalamientos del señor Vladimir. Usted tuvo la ocasión de entrevistar o dialogar con la exalcaldesa de Segovia, Rita Ivonne Tobón Areiza, y en caso tal, ¿qué le comentó ella con relación a la masacre de Segovia, sus móviles y posibles autores o partícipes? Tuve una conversación con Rita Ivonne como en el año 94 en París, no estoy seguro si fue 94 o 95, pero fue en París, en el marco del Festival de l'Humanité, en donde estuvimos hablando de muchas cosas. Sin duda que alguna referencia se hizo a la masacre de Segovia, pero nunca me mencionó al doctor Pérez García. ¿Usted no le preguntó directamente sobre eso? No se lo pregunté, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta para el testigo? Bien, doctor Lozano, ¿usted desea agregar, aclarar o corregir algo a lo que ha declarado aquí este día ante la Corte Suprema? No, doctor, creo que ya es suficiente. Entonces, por favor, firma el acta que le va a poner de presente la secretaria. Su testimonio ha terminado y le agradecemos por su colaboración. A ustedes, muchas gracias. De esta forma se agota en esta mañana la práctica de pruebas. Convocamos para las 2:30 de la tarde de hoy. Para continuar, quedan notificados en estrado. Muchas gracias.